sonido. ¿Cómo está? Excelente, ¿no? Ahí de repente, a ver, vuelve a hacer la parte de ahí porque en la señal era perfecto, ¿eh? En la prueba. Ahí. ¿Cómo está? A ver, vamos a apagar y voy a entrar solo con la voz. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo el día de hoy, domingo 11 de enero del 2026, desde la Casa Museo Haya de la Torre. Estamos en la biblioteca privada de Víctor Raúl. Entonces, hace la señal y volvemos. ¿Qué encontraste? Sí, el sonido chillando. Tienes que pegar más entonces para que no. ¿Estás en vivo? Sí. Tienes que pegarte más. Si no, no va a ir Hola, 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 1, 2, 3. Hola, a ver, escucha el sonido. Hola, 1, 2, 3. Hola, 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 1, 2, 3. Estamos probando otra vez el sonido. Hola, hola. Yo creo que hay que pegar un poquito más. Hola, hola, hola. Ha sido una marsellesa prisa bastante corta. Bastante corta, pues a veces ocurre esto. El tema del sonido se nos ha ido complicando. Una bulla que ha estado interfiriendo ahí. Pero estamos en estos momentos tratando de solucionarlo para no cortar la transmisión. ¿Ahora cómo vamos? Bien. ¿Ahora estamos bien? Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende dónde y a qué hora nos están sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, hoy día domingo 11 de enero del 2026. Como siempre, mi gratitud a Iván Villar, que ahí nomás, más allá de la circunstancia, de los problemas que atraviesa la parte técnica, está presto a solucionarlo siempre. Muchas gracias, querido amigo y compañero. Pero esto ocurre, ¿no? Ocurre siempre y no somos los únicos, ¿ah? Pero tampoco eso es una disculpa. Deberíamos siempre estar ya a estas alturas, después de 7 años más o menos de transmisión ininterrumpida los días sábados y los días domingos, deberíamos estar ya en el mejor nivel de nuestras transmisiones, pero ocurre. Le pasa a las corporaciones más grandes de noticias, ¿no? A veces se les cae la transmisión, a veces no se escucha la voz. Hoy día mismo en la madrugada estuve sintonizando una emisora que está fuera del país, que es muy conocida en el mundo, y tenían ese problema con las personas a las cuales ellos estaban entrevistando. Nos pasa, nos ocurre, nos sucede a todos, pero aquí estamos otra vez en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, y les repito, hoy día domingo 11 de enero del 2026. El domingo pasado estuvimos en directo también. La hora lo
prácticamente lo utilizamos en hablar única y exclusivamente sobre lo que había ocurrido en Venezuela. Había pasado, ¿no es cierto?, un día antes o un par de días antes, la captura de Nicolás Maduro, quien había sido trasladado a los Estados Unidos. Y también habíamos visto cómo el régimen chavista se mantenía, como se mantiene, como se sostiene hasta el día de hoy. Y lo que más preocupa es no solo que el régimen se mantenga ahí, se sostenga ahí, ahora ya con el visto bueno de los Estados Unidos, de Donald Trump, sino también que hasta el día de hoy no se haya dado cumplimiento a liberar a todos los prisioneros que todavía están en las ergástulas chavistas. Hay más de 850 según lo que se ha conocido. Y hasta el día de hoy solo han dejado en libertad no más de 12 personas, algunos españoles, algunos venezolanos, pero naturalmente el grueso de los presos políticos especialmente siguen ahí en esas ergástulas. Inclusive se ha conocido en estas últimas horas que hay 4 peruanos que están en estos momentos sometidos a la carcelería chavista. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? María Corina Machado, por ejemplo, hasta el día de hoy está todavía fuera de la posibilidad de ser en este caso la que asuma no solamente la presidencia, porque en el fondo lo es, el presidente que fue elegido pues gracias al impulso, al trabajo denodado que ella hizo y fue posible ganar esas elecciones, que no fue reconocida por la dictadura chavista. Ella probablemente, según se ha dicho, sea recibida el próximo miércoles en la Casa Blanca por Donald Trump. Sin embargo, los chavistas están moviendo también sus fichas y tratan que la presidenta de facto, la presidenta actual, la presidenta Delcy Rodríguez, esté presente allá en la Casa Blanca el día martes. ¿Cómo vamos? Eso significa entonces que esta gente de la dictadura chavista pretende adelantarse a la presencia tan emblemática que será de doña Corina Machado, ¿no? Siempre se me va el primer nombre de Corina Machado, una gran mujer, una valiente mujer que, dicho sea de paso, también ha sido la que ha obtenido el Premio Nobel de la Paz. Y por ahí dijeron siempre que Donald Trump tenía esa antipatía con ella por haberle, en este caso, no ganado, sino haber sido ella la que recibió este reconocimiento del Premio Nobel de la Paz. Pero en fin, entonces vamos a seguir tratando este tema en algún momento, ¿no es cierto? Por hoy lo vamos a dejar, pero naturalmente levantando siempre en alto las banderas, que es esencial y fundamental para confrontar una situación tan dramática y tan difícil como vive el día de hoy Venezuela, que es el camino que nos señaló, que nos indicó Víctor Raúl Haya de la Torre todavía desde 1924. La necesidad de unir, de juntar a los pueblos indoamericanos, a los pueblos latinoamericanos. Muchos hoy repiten, ¿no es cierto?, de cómo sería fundamental, ¿no es cierto?, si los pueblos de Latinoamérica estuvieran juntos y unidos para responder una circunstancia adversa como la que estamos viviendo. He escuchado a algunos analistas, algunos periodistas muy encumbrados en la América Latina, Oppenheimer, por ejemplo, que tiene un programa muy especial, que yo les recomiendo que lo sigan. Casi al final de su mensaje, que dura más de 25 minutos, termina diciendo cómo hasta hoy esta América desunida no puede unirse, no puede juntarse. La situación sería distinta, diferente si estuviéramos cohesionados, unidos, entrelazados. Seríamos, como decía siempre Haya de la Torre, más de 23 millones de kilómetros cuadrados. Y en los tiempos de Víctor Raúl, más de 300 millones de habitantes. Hoy, seguramente, muchísimo más. No tengo la cifra a la mano.
pero seríamos un pueblo continente, como muy bien lo dijo Antenor Orrego, y ahí está su obra que tenemos aquí en la biblioteca privada de Haya de la Torre, Pueblo Continente. Como es pueblo continente de los Estados Unidos, que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados y tiene casi 400 millones de habitantes, como es pueblo continente la China comunista, que tiene más de 1.300 millones de habitantes y tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Esos son pueblos continentes. Y a eso debería ir, a eso debería tender nuestra América Latina para responder a una circunstancia como la que vivimos el día de hoy. Y tenemos que seguir trabajando para impulsar este propósito del APRA que viene desde 1924. Vamos a seguir con ese tema. Vamos a continuar haciéndole seguimiento a esto, porque tiene que ver con nosotros mismos, porque tiene que ver con nuestra organización, porque tiene que ver con este APRA continental. Hemos escuchado cómo, por ejemplo, el propósito central de Donald Trump, en este caso, no era solo la captura de Nicolás Maduro, sino también el petróleo. Y entonces por ahí escuchamos cómo Donald Trump decía: nosotros tenemos que ir a recuperar todo lo que Venezuela nos robó. Tenemos que ir a recuperar todo lo que ellos expropiaron. Y a veces ahí hay un poco de desconocimiento, o no se repite, o no se dice, o no se conoce, de que la industria petrolera venezolana fue expropiada por un partido muy afín al APRA, por un partido menor del APRA, llamado Acción Democrática, cuyo líder principal era o fue Rómulo Betancourt. Y el presidente que expropió en enero de 1976, y fue el 1 de enero, se llamó Carlos Andrés Pérez, un discípulo de Haya de la Torre. Una empresa que después tomó el nombre de PDVSA, que fue una de las industrias más grandes, no solamente de Venezuela, sino también en el continente y también en el mundo. Fue parte de esa organización enorme que concentra, que confluye en los países petroleros, llamado OPEP. Fue tan grande esta empresa PDVSA que tiene hasta el día de hoy, y los de Estados Unidos lo tienen en este caso embargado, más de 12.000 grifos en todos los Estados Unidos. Cuando usted va a los Estados Unidos y ve esos nombres que dice Citgo, C-I-T-G-O, Citgo, esa es propiedad venezolana. Esos son grifos venezolanos. De esa época, de ese tiempo, cuando PDVSA era una enorme industria. Cuando Venezuela era un país boyante. No se olviden que más de 180.000 peruanos migraron allá en los años 70. No se olviden de esa Venezuela. Esa es la Venezuela que nacionalizó, que estatizó con el gobierno de Acción Democrática, hizo posible que esta empresa creciera de una manera enorme, llamada PDVSA, con Acción Democrática a la cabeza. Eso es lo que hizo. El APRA venezolana. No se olviden que el año 1976 Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt condecoraron a Haya de la Torre con motivo de la Internacional Socialista allá, donde Haya de la Torre volvió a marcar una línea de distancia y de diferencia con la Internacional Socialista. Saludó la presencia de la Organización Europea en la América Latina, pero dijo también que el camino de la América Latina era distinta y era diferente por la disparidad histórica, que lo transmitió muy bien, acuérdense, todavía en 1927, cuando marcó distancia definitiva con la Tercera Internacional. No olviden que la Internacional Socialista, a la cual no sé por qué nos han adscrito, es producto de la Segunda Internacional.
es un fenómeno netamente europeo. Y quizá uno de los principales o uno de los primeros acuerdos del próximo Congreso del partido, que debe ser, y ojalá sea así, después del mes de abril, cuando termine este proceso electoral en el país, sea desafiliar al APRA de la Internacional Socialista. Porque el APRA de por sí es una internacional. El APRA de por sí es un organismo continental. El APRA de por sí agrupa a partidos populares de la América Latina. No se olviden que de nuestra vertiente, de nuestra ideología, nacieron, crecieron muchas organizaciones políticas. Ahí está Acción Democrática, para volver a reiterar la presencia del APRA en Venezuela. Ahí está el partido aprista en Costa Rica, que tuvo diputados apristas mucho antes que se fundara el partido aprista en el Perú. Todavía en 1928. Hay un libro muy aleccionador del compañero Riviero Vélez. Su nombre no me acuerdo, fue nuestro embajador en Costa Rica. Él ha escrito, Claro. él ha escrito, ¿no es cierto?, la presencia del APRA en Costa Rica, la historia y cómo el partido aprista que se organizó allá tuvo diputados con ese nombre de apristas. Ahí está el Partido Socialista en Chile, que nació, que creció en base a la presencia de la diáspora aprista, en base a Manuel Seoane, en base a Luis Alberto Sánchez, los hombres que según la revista Ercilla le cambió la cara al periodismo en Chile. Ellos generaron, organizaron, hicieron que el Partido Socialista tomara la bandera del APRA. No se olviden que ellos, igual que nosotros, cantan la Marsellesa. Solo que en vez de decir apristas a luchar, dicen socialistas a luchar. Todo lo demás es letra de Arturo Sabroso Montoya. Y ahí está en el registro. Si ustedes entran a YouTube y ponen ahí Marsellesa Socialista de Chile y escuchan la letra, encontrarán, ¿no es cierto?, que la letra le corresponde a Arturo Sabroso, salvo la parte donde se dice, ¿no es cierto?, que socialistas a luchar en vez de apristas a luchar. Somos el partido de la integración, pero somos el partido del continente. Nosotros necesitamos tratar con otros organismos fuera del continente, por supuesto que sí. Como necesitamos tratar con el imperialismo. Aya de la Torre lo dijo y lo repitió en varias oportunidades. ¿Cómo tratar? He ahí la gran cuestión. Tratar de igual a igual. Muy bien. Tendremos oportunidad y tiempo para seguir tratando o comentando estos temas. Vamos a abrir un espacio también los días miércoles, ¿no es cierto?, a las 8 de la noche, para comentar también libros, publicaciones, ¿no es cierto?, que se hacen a través de todo este tiempo dentro y fuera del APRA. Muchos compañeros hoy, ¿no es cierto?, han hecho publicaciones muy importantes que sirve para, en este caso, engrosar el conocimiento de lo que es el APRA. Y muchos estudiosos fuera del APRA también han hecho muchas publicaciones. Algunos, naturalmente, con ciertas deficiencias, ¿no es cierto?, de tipo histórico, especialmente, que hay que ir, en este caso, no cuestionando, sino simplemente revisando y poniendo en el nivel o en los lugares que corresponde, las fechas, los temas, ¿no es cierto? Ahí escuchaba a un historiador, entre comillas, sobre la disputa entre Mariátegui y Aya de la Torre, por ejemplo, ¿no? Y hay varios libros que en estos últimos tiempos se han publicado sobre eso. Y hay que hacer posible, ¿no es cierto?, que se vaya poco a poco respondiendo
en el buen sentido de la palabra, pero también acumulando todo aquello que es importantísimo para que la bibliografía del APRA siga creciendo. Hace poco hemos sido testigos de la publicación de un extraordinario libro del historiador Germán Peralta Rivera, cuyo título es Nace una estrella. Claro, este libro no he traído la publicación porque el tema es otro, pero lo vamos a hacer, vamos a comentar y ojalá lo invitemos a él para hablar sobre esa publicación, para mí muy importante, que hace un seguimiento a ese APRA o la APRA, como se llamaba inicialmente, desde el año 1924, hasta finalmente tomar el nombre que va a tener después y además establecer los 5 puntos, ¿no es cierto?, del programa máximo de esta APRA o de este APRA. Y ahí hay un seguimiento, las cartas que Aya de la Torre cruza con ciertos personajes, ¿no? Las inquietudes que tiene Víctor Raúl, las sugerencias que le hacen, porque esto pues no fue una cosa que de la noche a la mañana se organizó, tiene todo un trámite, un procedimiento, un crecimiento. Y este libro es importantísimo. Es importantísimo. Y hay como otros que se han ido publicando y que naturalmente vamos a comentar, especialmente los días miércoles. Bueno, vamos a entrar ahora a nuestros temas que lo hemos dejado pendiente la semana pasada y que tienen que ver con las fechas históricas, esas fechas importantísimas para el APRA, para nuestro movimiento, para el país, para el continente, ¿no es cierto?, el mes de enero. ¿Qué cosa nos trae el mes de enero? ¿Qué cosa consigna el mes de enero especialmente para los apristas? Yo he estado revisando, ¿no es cierto?, y también se ha publicado, se ha hecho de alguna manera público una serie de trabajos sobre estos temas que son importantísimos en este mes de enero, pero enero está cargado de muchas fechas importantísimas para la historia del APRA. 3 de enero de 1949, el asilo de Aya de la Torre. 5 de enero de 1844, ¿no es cierto?, el nacimiento de Manuel González Prado. 6 de enero de 1904, el nacimiento de Ramiro Prialet. 10 de enero, y el año en este momento no lo tengo a la mano, 10 de enero, ¿no es cierto?, el nacimiento de Alfredo Tello Salavarría, a quien obviamente haremos un homenaje muy especial. Tuve el privilegio de conocer a Alfredo Tello Salavarría, de trabajar a su lado, ¿no es cierto?, en los años 70. Él fue nuestro maestro, nuestro profesor, nuestra guía de la célula sindical Arturo Sabroso Montoya. Y los días domingos, antes de venir aquí a Vía Mercedes, la célula sindical Arturo Sabroso Montoya se concentraba en el local del partido y en la sala de la juventud recibía una charla de Alfredo Tello Salavarría. Nunca me olvido. Fuimos los jóvenes los que recibimos a Alfredo Tello Salavarría en la Universidad Federico Villarreal en 1976, cuando él volvió al partido como secretario nacional de disciplina, el cargo que le dio Aya de la Torre. Un personaje extraordinario. No se olviden que él, cuando muere el Búfalo Barreto, tomó la jefatura de la revolución del 7 de julio de 1932. Guillermo Sonday, en el libro, ¿cómo se llama el título del libro de Guillermo Sonday? El año de la barbarie. El año de la barbarie, ¿no es cierto? Ya ven lo bueno que tener aquí a un compañero como Iván Villar, que tiene a la mano los títulos, y naturalmente es una gran ayuda, un gran apoyo, ¿no es cierto? El año de la barbarie cuenta cómo, ¿no es cierto?,
Alfredo Tello Salavarría envía a Jorge Idiáquez, ¿no es cierto?, a ver qué había pasado con el Búfalo Barreto. Todo eso está contado ahí, pero a lo que voy, nosotros necesitamos, y desde aquí naturalmente el compromiso de rendirle un gran homenaje a Alfredo Tello Salavarría. Y el día 3 de enero de 1900 nació un gran personaje para la historia del APRA, no solamente en Arequipa, sino también en el país. Su nombre, Antero Peralta. Él publicó este libro que se llama La faz oculta de Arequipa. Es un libro testimonial. Él narra y cuenta toda la travesía que tuvo que hacer en los años que le tocó ser el responsable del aprismo en Arequipa. Él dice y cuenta, ¿no es cierto?, que la primera célula que se fundó, que se organizó, después que el APRA continental el 7 de mayo había nacido en México, con Aya de la Torre, en Arequipa ese mismo mes, no el 7, pero más adelante, ¿no es cierto?, se organizó la primera célula aprista en el Perú. Y no le falta razón. Antero Peralta es un personaje extraordinario que tuvo bajo sus hombros el movimiento aprista allá en Arequipa. Aquí está no solamente el intercambio de cartas que hizo con muchos personajes apristas, sino también con José Carlos Mariátegui. Él colaboró en ese tiempo con Amauta, cuando Amauta era prácticamente prensa aprista, no se olvide. Antero Peralta, ojalá este libro pueda ser publicado otra vez. Los compañeros de Arequipa se han comprometido a eso. En algún momento nos dijeron que ya la impresión estaba lista. Habíamos organizado inclusive una presentación aquí en la Casa Museo, aquí en la misma biblioteca Aya de la Torre. Habíamos quedado en que venía inclusive el gran historiador arequipeño Beto Lajo, ¿no es cierto? Y hay otro gran historiador, lamentablemente ya ha fallecido, que se llama Roy Soto Rivera. No se olviden que él publicó los 3 tomos sobre la vida y obra de Víctor Raúl, que además fue director también de la Casa Museo Aya de la Torre en los años 80. De manera que ojalá, y aquí aprovecho para rendirle homenaje y tributo a Antero Peralta, que junto a Celia Rojas, la abuela de Alan García, que ya estaba en Arequipa en ese tiempo, ¿no es cierto?, fundaron el partido aprista allá en la ciudad del volcán, Misti, la ciudad blanca. Entonces este es un compromiso que tenemos con los compañeros de Arequipa para volver a imprimir o editar este hermoso libro. Es un libro testimonial, ahí está narrado, ahí está contado cómo se organiza el Frente Democrático, por ejemplo, en 1945, la presencia de Ramiro Prialel, la presencia de Armando Villanueva, la presencia de Carlos García, ¿no es cierto?, el padre de Alan García en esa época, ¿no? Todas esas cosas que ocurrió en ese tiempo que en varias oportunidades nosotros también le hemos comentado. El otro tema tiene que ver con las fechas que estamos, en este caso, indicándoles, y no quiero ir en el desorden. Tiene que ver con el 15 de enero de 1919, una fecha que no podemos nosotros dejar de lado nunca, y que en algún momento hicimos una reunión, o en todo caso una conversación especial con el líder más emblemático del APRA en el movimiento sindical, llamado Luis Negreiro Criado. El 15 de enero se cumple la jornada de las 8 horas de trabajo, que se dio en 1919. Haremos un programa especial porque todavía falta, en este caso, algunos días, y quizá la próxima semana estemos hablando sobre la jornada de las 8 horas de trabajo. Y luego viene el 22 de febrero,
El 22 de febrero de 1921 se fundan las Universidades Populares Manuel González Prada. ¿Es correcto, querido compañero Iván? 21. 21, exactamente, exactamente. Y luego viene el 27 de enero, eso también fue el año 21. La jornada, o mejor dicho, se señala la fecha del Día de la Planta. Ahí hicimos un especial con el querido compañero Wilfredo Ruiz. Wilfredo Ruiz, sí. Wilfredo Ruiz, que estuvo aquí presente con nosotros para recordar, para celebrar, ¿no es cierto?, para hacer un especial sobre el Día de la Planta. Como todavía falta algunos días, naturalmente lo vamos a programar también. ¿Qué pasó el 3 de octubre de 1949? Como ustedes saben, había ocurrido el golpe de Oltría el 27 de octubre de 1948. Y el 3 de enero de 1949, por orden del partido, del Comité Ejecutivo Nacional, Haya de la Torre se asila en la Embajada de Colombia. Este es un libro para mí de mucho recuerdo, ¿no es cierto?, y me trae también mucha nostalgia, porque este es un libro que lo trabajó nuestro querido compañero Luis Alva Castro. Y el 2004 yo tuve oportunidad de editarlo, de sacar la segunda edición aquí en el Perú. Se había editado por primera vez, ¿no es cierto?, en Colombia. Había sido la editora, la gran editora, Oveja Negra, la que editó este libro allá en Colombia, llamado El Señor Asilo. Lo presentamos en Trujillo, ¿no es cierto?, el 2004, y el presidente Alan García tuvo la gentileza de acompañarnos allá a Trujillo, y en el gran municipio, en el gran teatro que ellos tienen allá en Trujillo, lo presentamos con la presencia pues masiva de la gente en Trujillo. Naturalmente esta edición prácticamente la hemos ya agotado, ¿no? Esta es una edición que mi sello, en este caso Matices, lo editó todavía en el 2004. Pero ¿qué cosa escribe Lucho Alva? ¿Qué nos cuenta Lucho Alva de cómo ocurrió el asilo de Haya de la Torre? Yo tuve oportunidad de escribir en Trazos de Historia un artículo que está orientado más o menos, ¿no es cierto?, y contado más o menos de lo que ocurrió el 3 de enero de 1949. ¿Cómo llegó Haya de la Torre a la embajada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? ¿No es cierto? ¿Cómo se produce el asilo de Víctor Raúl desde el 3 de octubre de 1949? Y permítanme solamente algo muy pequeñito en la lectura, para que ustedes tengan una idea más o menos lo que contiene este libro que estamos comentando también el día de hoy, y lo que aconteció el 3 de enero de 1949. Y dice, ¿qué pasó entonces desde el 3 de enero de 1949 y hasta el 6 de abril de 1954? Fueron 5 años, 3 meses y 3 días que Haya de la Torre soportó un encierro en la Embajada de Colombia, país que lo acogió y que supo defenderlo en todas las instancias, incluyendo la Corte Internacional de la Haya. Quizá eso también a nosotros nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Ahora escuchamos a mucha gente o a alguna gente, inclusive en el propio partido, que hay que retirarnos, ¿no? Hay que retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que retirarnos de la Corte de la Haya, hay que retirarnos de todos sitios. Cuidado, cuidado. Gracias a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alan García pudo ser candidato en el 2001. No se olviden. Y si se han olvidado, vuelvan a Metamemorias. Tanto hablan y a veces cuestionan a Diego García Sayán. Él, como ministro de Justicia en ese tiempo, dio el visto bueno para que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
tenga cumplimiento en el país. De manera que no hay que estar exagerando las cosas, ¿no es cierto?, como algunos lo hacen. Cuidado. Que esa institución hay que corregirla, que esa institución hay que recomponerla, que esa institución hay que llevarla por el camino que corresponde, ¿no es cierto?, dentro de lo que significa la norma y la ley, me parece muy bien. Pero tengamos cuidado en aquello que pueda parecer efectista en el momento, pero puede ser nocivo en el futuro. Tengan cuidado. En esos años se produjo varios hechos que están detalladamente narrados en el libro cuyo título es El Señor Asilo, escrito tan magistralmente por nuestro apreciado amigo y compañero Luis Alba Castro, y lleva el prólogo de Luis Alberto Sánchez. Se había producido un levantamiento no autorizado por el partido el 3 de octubre de 1948. Quienes lo provocaron finalmente estaban al margen de lo que el APRA había fijado como fecha, vale decir el 8 o 9 de octubre. Iba a ser una insurrección institucional, según narra Luis Alberto Sánchez, que traería como consecuencia la vigencia de la democracia y la libertad. Ese mismo día el partido fundado por Haya de la Torre fue puesto fuera de la ley y se inició una persecución insana contra todos sus dirigentes y militantes. Se iniciaba una nueva etapa de persecución, cárcel y exilio que, como se sabe, va a culminar recién en 1956 con la elección de Manuel Prado, ¿no es cierto? Esa será una historia que, si nos alcanza el tiempo, lo tocaremos cuando hablemos de Ramiro Priale. Pero el 27 de octubre de ese mismo año, Odría asestó un golpe al gabinete de Bustamante y Rivero. La persecución contra el APRA y Haya de la Torre fue inmisericorde. El Comité Ejecutivo Nacional del APRA tomó la decisión de pedir a Víctor Raúl que se asilara en una embajada. Él, que era muy renuente a ese tipo de decisiones, finalmente lo acepta, y desde ese día, vale decir 3 de enero de 1949, vivirá más de 5 años protegido y amparado por ese gran país que siempre tiene la gratitud de todos los apristas. No se olviden también que después del golpe de Fujimori el 5 de abril de 1992, después de más de un mes de estar en la clandestinidad, Alan García también se asiló en la Embajada de Colombia y gracias a ese país pudo salir al exilio, que duró durante 9 años, acuérdense, durante 9 años. Mientras se discutía en la Corte Internacional de La Haya su caso, que cobró ribetes de extraordinaria noticia en todo el mundo, el asilado silencioso, como lo llamó Germán Arciniegas. Germán Arciniegas es un gran intelectual colombiano. Justo estaba revisando un libro voluminoso que él tiene, muy cercano a Víctor Raúl. Entonces él lo llamó en ese tiempo el asilado silencioso a Haya de la Torre, ¿no? Desarrollaba, en medio de las comprensibles limitaciones, una serie de actividades, entre ellas el escribir, Haya de la Torre. Ahí surgirá lo que más tarde se conoce como 30 años de aprismo, una reafirmación de sus principios e ideales, absurdamente contrapuesta con su primera obra, vale decir, contra el antiimperialismo y el APRA. Su correspondencia inmensa, que utilizando en muchos casos seudónimos, como era también su costumbre, sostenía con sus allegados, especialmente los que estaban en la clandestinidad, en las prisiones y el exilio. En el Museo de Villa Mercedes, aquí en este museo y muy cerca donde estamos, tenemos una Biblia donada por el gran aprista compañero Moisés Tambini del Valle, que ahora mismo está en entredicho, ¿no? Yo les dije a los compañeros de la Comisión Política con los cuales he tenido alguna cercanía,
que después de las elecciones del 30 de noviembre del año pasado, han debido dejar las cosas ahí como estaban, ¿no? En esa tranquilidad que ya la militancia lo había asumido, ya se había aceptado en ese momento, ¿no es cierto?, la transparencia de las elecciones, ya se había elegido a la plancha presidencial, ya se había elegido a los senadores, ¿no es cierto?, con sus números respectivos, a los diputados, a los del Parlamento andino. Entonces, ¿qué necesidad había ya de remover eso? Tiene ningún sentido lo que se ha hecho. Miren todo el lío que nos han causado. Miren el entrampamiento en el que estamos. Y encima de una cosa absurda, inentendible, ¿no? Ponen de candidatos ahí a hijos, a parientes, a hermanos, a hermanas, a secretarias. Ese no es el APRA. Ese no es el partido de Aya de la Torre. Ojalá, queridos compañeros, y perdonen que yo haga esta digresión, ojalá todo eso pueda rectificarse por el bien del partido, por el bien de todos nosotros, para que la campaña camine por la senda que debe caminar, con limpieza, con transparencia. Si usted se presenta a una elección, gana a buena hora, pierde, ya perdió. Pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El aprismo no termina ahí. Yo tengo 54 años en el APRA. ¿Y saben qué? No me cansaba. Aquí estamos. Aquí seguimos y aquí seguiremos. Y de este tipo he tenido una enorme cantidad de contratiempos. Yo he sido candidato el año 80, he sido candidato el año 85, he sido candidato el año 90, he sido candidato el 2006. El año 80 del puesto 9 me sacaron, me pusieron el puesto 13, ya pues. El año 85 del puesto 9 también me mandaron al puesto 40, el último. Yo fui el último. Pero gracias al voto preferencial salí elegido diputado. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se mantiene, por qué no se conserva lo que siempre en el APRA ha sido una constante? Perdonen que yo haga una digresión y que hable de este tema. Aquí, particularmente, yo he sido uno de los que he votado por el compañero Tambini. Pero no me parece bien que después que ya, pues, usted perdió la elección, listo, compañero, con el respeto, con el cariño que siempre le tenemos. ¿Eso qué? ¿Ponerlo en el puesto 10? Y luego poner ahí, no sé, al hijo no sé de quién, al pariente no sé de quién. ¿Qué es eso? Mire, esa comisión política que nosotros hemos tenido siempre. Un Luis Alberto Sánchez, un Armando Villanueva, un Ramiro Prialé, un Nicanor Mujica, un Carlos Enrique Melgar. Que yo sepa, jamás se imaginaron siquiera poner pues a un pariente o a una secretaria como candidatos. Eso es absurdo, eso es una cosa para mí, para no creerlo. Pero está ocurriendo y es de mal gusto, es de mal gusto. Pero en fin. Que probablemente con sacerdote como aliado, Víctor Raúl lo utilizaba para enviar correspondencia utilizando unos compartimentos especialmente acomodados. Una genialidad. En esos años también se intentó liberar a Aya de la Torre con la participación de un grupo aprista armado, cuyo mentor fue nada menos que el presidente de Argentina, en ese tiempo Juan Domingo Perón. Iban a utilizar la vía de Bolivia. Esta es una parte bien importante en la historia del asilo de Aya de la Torre y está narrado y está contado, ¿no es cierto?, en un libro muy importante de Armando Villanueva del Campo que se llama La Gran Persecución. Él cuenta aquí cómo cuando el año 1952
se reunieron con Juan Domingo Perón allá en la Casa Rosada, en la Argentina, junto a Manuel Seoane y junto a Lucho Heisen, y es posible que también haya estado el gran Pepe Barzalo, que era estudiante allá, con Juan Domingo Perón, y él les ofreció armar a un grupo para que vengan a rescatar ahí a la torre y lo saquen por Bolivia, que estaba Paz Extensoro, ¿no es cierto? Era un movimiento afín al APRA, afín al APRA. De manera que esa es una cosa que, por ejemplo, les confieso, antes de haber leído el libro de Armando, yo no tenía tanta información, tanto conocimiento que digamos. Por eso es bueno la lectura. Uno va aprendiendo más, conociendo más. Y ojalá nuestros compañeros, ¿no es cierto?, sigan ese camino para seguir estudiando lo que es la historia del APRA, que es bastante grande, que es bastante enorme. Bueno, los más acuciosos pueden acudir al libro testimonial de Armando Villanueva, lo que les digo, del campo, la gran persecución. También encontrar lectura de estos capítulos relacionados con la Argentina en el prólogo de la obra que estamos presentando el día de hoy y cuya autoría pertenece a Luis Alva Castro. Por cierto, de la correspondencia entre Luis Alberto Sánchez y Víctor Raúl. Naturalmente, hay mucho que comentar sobre lo acontecido en la embajada en esos 5 años, la forma tan amigable, respetuosa de los que acogieron a Víctor Raúl con tanta generosidad, su tarea que nunca cesó de escribir y comunicarse con quienes vivían en el exterior, momentos aciagos y duros, enterarse de la muerte, asesinato del mártir obrero Luis Negreiros Vega, también de la traición de algunos que sin rubor acusaron a la dirigencia de todo lo acontecido el 3 de octubre de 1948. Hoy no me ocuparé de la señora Magda Portal. Los más acuciosos pueden ir a la página 1011 del testimonio personal de Luis Alberto Sánchez. Está en el 3er tomo. También al mismo libro de Armando Villanueva del Campo, La Gran Persecución, al que ya hemos hecho referencia líneas arriba. Y el año 2001, Víctor Raúl volverá al mismo dormitorio. Esta es una historia muy especial y ustedes dirán, ¿y este por qué está diciendo 2001? Pues el mismo compañero Iván se queda sorprendido. Y el año 2001, Víctor Raúl volverá al mismo dormitorio. Pero eso está contado ¿dónde? En Metamemorias. Donde habitó los 5 años, 3 meses y 3 días. Enviará un encargo a quien había sufrido exilio durante 9 años, acogido también por Colombia. Algo similar le ocurrió con Manuel Arévalo el 22 de febrero de 1937. Venía desde lejos. Es otra historia. Los más acuciosos pueden ir a la página 317 del libro testimonial del presidente Alan García. ¿Qué cosa cuenta Alan García ahí en ese libro para no dejarlos ahí ¿cuál sería la palabra? Para no dejarlos en el limbo, según el compañero Iván Villar. Ocurre que llegó un periodista de Colombia, hermano de la embajadora en ese tiempo, de Colombia aquí en el Perú, y naturalmente se alojó, se hospedó en la casa del embajador, o de la embajadora, en este caso de Colombia. Y el hermano que llegó de Colombia era un periodista muy reconocido. Entonces, esa noche que él estaba pues descansando, que estaba durmiendo, de pronto vio que la puerta se abrió, ¿no es cierto?, y entraba un personaje. Y para él le pareció una cosa pues extraña ver a la medianoche que un personaje esté entrando a su dormitorio, y distinguió, ¿no es cierto?, eso está en Metamemoria, no lo estoy inventando yo, además les daba el número de la página. Entró, distinguió, y era exactamente la figura de Aya de la Torre. Era el 2001, habíamos pasado ya a la segunda vuelta, una semana más de campaña y no había forma de parar la victoria del APRA y la victoria de Alan García en las elecciones del 2001. Habíamos pasado a la segunda vuelta junto a Toledo.
Y yo les cuento porque de alguna manera estuve muy compenetrado con la campaña electoral de ese tiempo, de ese año. Y entonces el personaje recibe la indicación de Aya de la Torre, quien le dice, dígale al joven que este no es su momento. Dígale al joven que este no es su momento. Y naturalmente ese joven se llamaba Alan García Pérez. Y entonces, eso hizo que la campaña de la segunda vuelta se parara más de 15 días. Nunca lo entendimos, nunca lo entendí. O sí lo entendí después, pero lo entendí cuando ya Alan no estaba en este mundo, cuando leí Metamemorias. Alguna vez que yo le pregunté, ¿no es cierto?, su respuesta era siempre una sonrisa como él acostumbraba. ¿Por qué parar una campaña, ¿no es cierto?, donde vamos a ganar, donde nos falta solo una semana para triunfar, donde todas las condiciones se daban para ganar las elecciones? ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? Todos en el comando de campaña nos quedamos absortos mirándonos. Se pararon los mítines, se pararon todo lo que significaba movilizar al partido. Era una cosa increíble, pero así fue. Y yo transmito porque yo lo viví, porque yo estaba, o de alguna manera tenía a mi cargo una buena parte de la campaña. Y yo siempre repetía una semana más de campaña y se ganaba esa elección. Pero vino esa orden, a través de este hermano de la embajadora de Colombia, Zulueta se llamaba, apellidaba la embajadora, en ese tiempo. Y eso está narrado en Metamemoria, como hay muchas cosas. O como el propio Aya de la Torre en la entrevista que le hacen, aquí tengo la revista, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esto está señalado para la entrevista de Ramiro Prialé, pero aquí está la entrevista que le hacen a Aya de la Torre, y cuando él habla sobre la aparición de Manuel Arévalo, el 22 de febrero de 1937. Pero a Manuel Arévalo lo habían asesinado el 15 de febrero de ese mismo año, o sea, unos días antes. Y entonces, ¿cómo se le aparece Manuel Arévalo, que ya está muerto, ahí en Barranco? Yo le llevé, en este caso, alguna parte de la historia cuando fui allá a Barranco, ¿no es cierto?, a hablar sobre el tema de la presencia de Aya de la Torre en Barranco y esta historia de Manuel Arévalo, la muerte de Manuel Arévalo, la presencia de Manuel Arévalo, la aparición de Manuel Arévalo. Cuando la dueña de la casa les dice, jefe, tenemos noticias de que hoy la soplonería, así llamaban, la soplonería va a tomar la casa. Y Aya de la Torre, que ya había conversado, según él, ahí está en la entrevista que le hace, con Manuel Arévalo, muy tranquilamente le dice, no te preocupes, nada te va a pasar, nada nos va a pasar. Y entonces todos los que estaban alrededor de Aya de la Torre, y él lo cuenta, disimuladamente, claro, él se dio cuenta, disimuladamente comenzaron a hacerse señas de esta manera, a decir ya, algo pasa, ¿no? ¿Cómo puede decir con una tranquilidad extraordinaria que nada va a pasar? Cuando la dueña está diciendo que la soplonería va a ir. Y efectivamente esa noche en Barranco nada llegó a pasar. Y al día siguiente, ya arropados con más seguridad, salieron a buscar otro escondite. Eso fue el 22 de febrero de 1937. Ahí en la Torre cumplía ¿cuántos años? 37, entonces 42. 42. 42 años. Sí, pues todo lo que sufrió Víctor Raúl, ¿no? Esa larga persecución, desde 1934 hasta 1945. Y esto fue en 1937. En algún momento, inclusive en una pequeña propaganda que hicimos sobre este programa, pusimos el vals
¿no es cierto?, el plebeyo de Felipe Pinglor, que tiene una historia también en esta parte de la persecución, de esta larga persecución. La dictadura de entonces, de Benavides, lanzó una prohibición para que muchos, ¿no es cierto?, muchas composiciones de Felipe Pinglor fueran prohibidas en todas las radios, entre ellas el plebeyo, entre ellas el Caniita, donde se menciona a la tribuna. De manera que esto del asilo, ¿no es cierto?, que para Haya de la Torre fue una cosa pues importantísima en el sentido de que ahí escribió primero 30 años de aprismo, y en segundo lugar pasar 5 años, 3 meses y 3 días, ¿no es cierto?, encerrado en una embajada, fue una cosa bastante difícil, ¿no es cierto?, que naturalmente terminó en el mes de abril de 1954. Bueno, yo no sé si tenemos más tiempo, querido Iván, ya son las 12 prácticamente. Tenemos algunos temas todavía sobre Ramiro Prialé, tenemos algunos temas sobre González Prada y tenemos también la Federación Aprista Juvenil. Yo voy a continuar, les digo, querido compañero, los días miércoles, aunque sea haciendo un rato de programa para ir avanzando con estos libros que creo que son importantísimos. Por hoy, bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Mil disculpas por la caída que hemos tenido del sonido del micrófono, que pensamos que estaba bien, pero al parecer tuvo sus dificultades. Volveremos el próximo domingo, 18 de enero, en vivo y en directo. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Gracias, querido compañero Iván Villar. Y ojalá las cosas en el partido se resuelvan y se arreglen de la mejor manera para beneficio de todos. Para beneficio de todos. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Al final me vino como un trabalengua así. ¿Ah? No importa. Pero el programa tiene que ser para cada libro, ¿eh? Sí, porque faltan, además cada cosa tiene sus anécdotas, mira, por ejemplo, eso de Perón jala el libro de Armando, que jala la figura de Seoane, que jala la figura de Chile, pero en fin, se puede continuar los miércoles y domingo. Sí, está bien, muchas gracias.